Reclamo de docentes en San Luis. Docentes desempleados de San Luis realizarán un festival solidario para recolectar fondos. El festival solidario que se realizará el próximo viernes en la ciudad de San Luis será una acción más llevada adelante por el colectivo de docentes en situación de desempleo. Será otro modo de reclamar a las autoridades provinciales y además obtener recursos que les permitan subsistir. Vamos a tener la posibilidad, como siempre lo hacemos, de hablar con los protagonistas desde el lugar, en este caso con Natalia Torres y Celina Díaz, que son docentes de allí, de la provincia de San Luis, para, saber cómo está la situación allí en aquel lugar. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Bueno, un gusto conocerlas, Natalia y Celina. Gracias por este tiempo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Nos escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, ¿cuál es la situación hoy de los docentes allí en la provincia de San Luis que surgen este tipo de reclamos? Bien, en la provincia de San Luis la situación actual es que aproximadamente hay 100 docentes en situación de desempleo, docentes nobles, porque en general a quienes nos cuesta acceder a la docencia, ingresar a la docencia, al plano laboral es a los docentes recién egresados, por muchas normativas y decretos que hacen que siempre quedemos detrás de quienes tienen más puntaje, de quienes tienen más experiencia. Claro. Este año en la provincia de San Luis se hicieron solamente 6 llamados en todo el año, donde se utilizó la pandemia como excusa para no crear cargos, para no hacer el llamado de esos cargos. Cuando generalmente en otros años se hacía al menos un llamado por semana en todo el año. Un llamado por semana en todo el año contra este último año que solo se hizo 6. Solo se hicieron 6 llamados. Exacto. Claro. Exactamente. Este año solamente 6 llamados, porque ¿qué es lo que se ha organizado en la provincia desde el Ministerio de Educación? Es que el ajuste en esta provincia es siempre a la escuela pública. Entonces, donde no se creaban esos cargos o una materia no se daba, por ejemplo, el área de lengua, si no tenía docente, no se realiza el llamado y ponen a cubrir esa área un docente en paralelo o, en su defecto, al directivo de esa institución. ¿Ustedes estaban en actividad previo a la pandemia? Estábamos, por ejemplo, yo cubriendo una suplencia corta, y el día que se decreta de manera nacional el ASPO, automáticamente la provincia nos dejó sin trabajo. ¿Y cómo han hecho para vivir todo este año, Natalia, Celina, cómo han sobrevivido a un año que ha sido bastante complejo, por cierto? Bueno, hola a todos, buenas tardes. La mayoría trabaja de forma precaria, son trabajos changas, como por así decirlo, y bueno, en su defecto aquellos docentes porque no solamente tenemos desempleados dentro de nuestra agrupación, sino también docentes que tienen menos de 10 horas cátedra. Lo que insume esto hoy en día para poder vivir es claramente casi imposible. Esa es la realidad educativa hoy por hoy, acá en San Luis. ¿Cómo es el sistema ¿Cómo es el sistema para ingresar justamente a las escuelas públicas? Bueno, nosotros en primer lugar, yo creo que en casi todo el país es de la misma manera. Nosotros primero nos recibimos como docentes, como profesionales en la educación, y nos inscribimos en junta. Bien, una vez que nos inscribimos en junta, depende en qué fecha entramos, o en las generales o en las ampliatorias. Las ampliatorias en general suelen ser, este año se extendieron, pero suelen ser en marzo, y las generales suelen ser en mayo, que son para el año siguiente. Bueno, una vez que nosotros estemos inscritos en juntas, aparecemos dentro de un listado de orden de mérito. En ese listado de orden de mérito, los docentes tenemos prioridad, luego aquellos otros profesionales que no sean docentes, ¿bien? Que tienen por ahí los trayectos pedagógicos. Cuando vamos a concursar es por puntaje, así que el que tiene más puntaje es el que gana ese cargo o esa hora cátedra que sale a concurso. ¿Cómo se han agrupado para reclamar ante el Ministerio de Educación y qué respuesta, por lo menos en la última instancia, han tenido? Bueno, en primer momento nosotros nos colaboró muchísimo la virtualidad, porque como somos de toda la provincia, somos alrededor de 100 docentes de toda la provincia, así que
en primer momento siempre fue a partir de la virtualidad. Tenemos un grupo de WhatsApp y bueno, después fuimos creando páginas de Facebook y bueno, divulgamos todo ahí. Y después cuando se empezaron a levantar las restricciones, tuvimos la opción de poder manifestarnos de forma personal, así que hemos ido en 2 oportunidades al ministerio a manifestarnos y luego a entregar petitorios también. Y la situación ha quedado ahí, digamos, pero no ha tenido claro, respuesta no tuvieron ningún todavía. tipo de respuesta a lo que ustedes planteaban. Nada. La respuesta que recibimos fue absolutamente negar, que no sabemos si el Ministerio de Educación lo hace desde un desconocimiento de las problemáticas educativas de San Luis o es una respuesta también quizás un tanto violenta, porque desconocer las problemáticas educativas que tiene San Luis. Le comentamos que acá en la provincia hay una fragmentación grandísima del sistema educativo, donde existen escuelas con otro tipo de gestiones como autogestionadas, digitales y generativas ahora, que son escuelas en donde ahí se ingresa no por junta docente, sino por currículum, pero ni siquiera así, porque cuando uno llega a la realidad en esas escuelas se ingresa por el amiguismo, por el conocido político. Y en esas escuelas, que también en nuestro colectivo tenemos docentes que trabajan, por ejemplo, en una escuela generativa y que están trabajando de manera precaria e inestable porque esos docentes no saben si el año que viene le van a renovar su contrato. De hecho, en esas escuelas ni siquiera son empleados públicos, son monotributistas. En esa escuela hay gente trabajando que no es docente y esa es la realidad y que nosotros como colectivo, cuando nos manifestamos, lo planteamos, y negar o desconocer esa realidad, la verdad es que a nosotros nos deja anonadados como colectivo. Esta es la consideración que tienen de la educación. Esta es la consideración, claro. Esta es la consideración que tienen de la educación. ¿Cuánto gana un docente hoy? Y depende del cargo, pero por ejemplo, un docente con un cargo en nivel primario está ganando alrededor de 20.000 pesos, más de los complementos, que los complementos son en negro. Claro. Y luego una hora cátedra está más o menos a 1.100 la hora cátedra aproximadamente. Claro, vos fíjate, se está pidiendo el acceso a la apertura de los pliegos para la posibilidad de participar como docentes, pero también hay un tema irresuelto que es lo que se gana, ¿no? Sí. Se gana una miseria, se gana muy poco. Sí, esa es la realidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que están organizando ahora allí? Para el viernes. Bueno, actualmente estamos por cerrar el año con un festival que es a beneficio del colectivo y bueno, para visibilizar siempre la lucha, porque este es un conflicto que no solamente nos afecta a nosotros, a los docentes nobles, a los estudiantes en docencia, sino que a la sociedad, porque todos a la educación concretamente. Sí, todos atravesamos en algún momento por una institución educativa. Y bueno, es visibilizar esta realidad educativa que existe hoy en San Luis y bueno, manifestarnos y como confluir el año con algo más cultural, artístico, por así decirlo, pero no por eso deja de reivindicar nuestra lucha, que si bien nosotros como colectivo nos nombramos autoconvocados, porque en su mayoría el colectivo hay gente que tiene trabajo, y los que no tenemos trabajo no estamos afiliados a ningún gremio ni sindicato por el solo hecho de no ser asalariados. Entonces nos hemos tenido que llamar autoconvocados. ¿La sociedad de San Luis conoce esta situación? ¿Tienen el apoyo de la sociedad? Tenemos, sí, el apoyo. Por suerte, nos hemos visibilizado con transparencia, con honestidad. Hemos recibido el apoyo y la suma que se han involucrado en la lucha de diferentes sectores gremiales, pero no por eso nos hemos embanderado en un solo sindicato o en un solo gremio, porque de diferentes sectores hemos recibido apoyo y eso también es lo que potencia este colectivo. Y bueno, a que estas negaciones del Ministerio
educación no nos van a doblegar, al contrario, nos dan más fuerza para pensar en un 2021 que viene lleno de incertidumbres, porque si esto sigue así y si viene el rebrote, la pandemia se sigue usando como excusa para seguir ajustando a la educación pública, entonces esta lucha no la van a decaer, al contrario, la vamos a resignificar, porque en fin, la provincia de San Luis, y yo creo que esto está sucediendo a lo largo de todo el país, las instituciones que forman docentes, lo único que están produciendo son desempleados. Ojalá que una respuesta, la solución llegue. Para este festival habrá música, pinturas, poesía, feria de platos. Ojalá que la forma de generar un reclamo distinto tenga respuestas en lo inmediato. Ahí estamos mostrando la página Docentes en Situación de Desempleo en San Luis. Eso es en Facebook, ¿no? Sí, esa es nuestra página de Facebook, que nos pueden seguir, escribirnos, consultarnos. Nosotras automáticamente respondemos todos los mensajes, cualquier duda, lo que tengan nos pueden consultar. Y está sistematizada toda la información y todas nuestras acciones y los petitorios, notas, información sobre legislaciones. Todo muy está bien. ahí. El festival entonces va a ser en Plaza Pringles el sábado 19 a las 19 horas, ¿no? Todos invitados a colaborar. Sí, también, ¿no? Bueno, ojalá que visibilizar estos reclamos genere alguna posibilidad de recuperación de la fuente de trabajo y esperamos tenernos nuevamente con buenas noticias. Así es, seguiremos en contacto. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a ustedes. Saludos.